Bueno, buenos días a todos los representantes de medios de prensa, de comunicación de la ciudad de Santa Fe, de la provincia. Muchas gracias por acompañarnos, por acudir a esta convocatoria que tiene que ver con algunos anuncios que quería compartir con ustedes relativos a la campaña electoral, al proceso electoral en realidad, y también a la convocatoria ciudadana, a la convocatoria popular que oportunamente habíamos convocado para realizarla en coincidencia con las elecciones generales del próximo 16 de junio. Siempre creímos en el Frente Progresista que el debate sobre la reforma constitucional en Santa Fe, que es un hecho que ocurre muy de vez en cuando en la historia de una provincia, tal es así que desde el año 1962 que no se produce un debate de esas características en nuestra provincia. Creíamos siempre que ese proceso debía servir para unir a los santafesinos en una discusión franca, abierta, con altura sobre el futuro, que priorizara los acuerdos y los consensos políticos y también los acuerdos y consensos sociales de una generación, de un momento hacia el futuro, como un legado de la actual generación política para las próximas generaciones, para las próximas décadas de Santa Fe. Por ese motivo trabajamos intensamente durante mi gestión en la formulación de un proyecto de reforma constitucional con múltiples actividades, consultas, foros de discusión, participación de especialistas, y con todo ese trabajo de más de 2 años elaboramos un proyecto que finalmente se elevó, como ustedes saben, el año pasado a la legislatura de Santa Fe. Promovimos el debate legislativo. Quizás podríamos haber forzado esa situación para lograr a presión los votos que se necesitaban, los 2 tercios indispensables, pero entendimos que en ese espíritu inicial del proceso de reforma, si había oposición, si había sectores de la oposición que manifestaban su desacuerdo, no era conveniente forzar ese debate o por lo menos forzar una aprobación con número estricto, que necesitábamos un clima de acuerdos y de consensos. Y por ese motivo desistimos en aquel momento de seguir el trámite legislativo y tomamos una iniciativa y una propuesta que, para ser sinceros, fue realizada en su momento por quien hoy es el candidato a gobernador del peronismo, por Omar Perotti, que era la propuesta de hacer una consulta popular en coincidencia con las elecciones generales de este año, para que pudiera opinar la gente, los santafesinos, respecto de la conveniencia o no de la reforma constitucional. Decía Perotti textualmente en aquel momento, en un reportaje en el diario La Capital: vamos a plantear la reforma en 2019 con una boleta más, que diga reforma sí o reforma no, que sean los santafesinos los que decidan, nos decía en ese reportaje. Por eso, coincidiendo con esa iniciativa, tomándola, haciéndola propia, formulamos un decreto, como ustedes saben, convocando a una consulta popular. Una consulta popular que debía ser no vinculante y no obligatoria, para que fuera constitucional. No puede ser obligatoria ni puede ser vinculante porque lo impide nuestra Constitución santafesina. Sin embargo, vemos con sorpresa que, lejos de aceptar este criterio que había sido propuesto por el propio dirigente del peronismo, hoy, ya sin otra excusa, nuevamente se ponen obstáculos para evitar la participación ciudadana, para evitar un dictamen popular y un debate positivo sobre el futuro. A esta altura, creo que a nadie le puede quedar dudas en Santa Fe que en realidad, más allá de los discursos, no quieren la reforma, se opusieron durante 24 años
le pusieron el pie encima y ahora, de diversas maneras, buscan evitar que haya un pronunciamiento ciudadano alrededor de este tema. Pero más grave todavía, porque en todo caso si se abriera un debate sobre la reforma sí o la reforma no, sería apropiado y sería muy legítimo, pero en realidad lo que se está promoviendo es una campaña, a mi juicio, artera y muy irresponsable para generar sospechas sobre el proceso electoral que está en marcha en la provincia, quizás preparándose para cuestionar un resultado si es que no los favorece el 16 de junio. Pero fíjense que primero se instaló la idea de que el software que se utilizaba en el sistema de escrutinio provisorio en las primarias tenía fallas, tenía cosas ocultas. Es el mismo software que se ha utilizado desde hace muchos años, desde que está vigente el sistema. Esas sospechas fueron obviamente aclaradas. El proceso se desarrolló con absoluta normalidad, más allá de alguna lentitud en las mesas propia de la cantidad de candidatos en cada categoría y la dificultad del trabajo de los presidentes de mesa, pero se desarrolló con absoluta transparencia y en estos días el cómputo definitivo reafirmó los resultados del cómputo provisorio realizado la misma noche de las elecciones primarias. Pero luego también se presentaron 2 veces impugnaciones frente al Tribunal Electoral, impugnando la constitucionalidad de la convocatoria, cuando a todas luces es una convocatoria que encuadra dentro de la Constitución nacional y provincial. Hay muchos antecedentes en otras provincias. Y por otro lado, el propio Tribunal Electoral, que como sabemos está presidido nada más y nada menos que por la presidenta actual de la Suprema Corte de Justicia, la doctora Gastaldi, en 2 oportunidades rechazó estas pretensiones y habilitó la posibilidad de realización de la consulta, imponiendo sí algunos recaudos para evitar cualquier tipo de confusión entre el proceso electoral y la compulsa por la reforma de la Constitución. Pero no contentos con eso, esta semana, desde el lunes en adelante, tanto el propio candidato como dirigentes de su partido se han encargado de destacar que van a desconocer el resultado de la consulta, incluso van más allá argumentando, y lo leo textual, que se van a enturbiar los comicios, que no están tranquilos por lo que pueda pasar en los lugares de votación, con urnas paralelas y militantes del oficialismo dando vueltas por las mesas. Cosas absurdas, por otra parte, porque el proceso está supervisado por el Tribunal Electoral, porque la elección de las autoridades de las mesas para la reforma de la Constitución iban a seguir los mismos recaudos que se utilizan para el resto de las autoridades de mesa en el proceso electoral, porque además iba a haber una comisión de organizaciones no gubernamentales de todo el país que iban a estar supervisando todo el proceso, o sea que nada de eso iba a ocurrir, pero sin embargo se sigue insistiendo y se sigue planteando en la pública un debate sobre el proceso en vez de ir a un debate profundo sobre la reforma constitucional que es el objeto de la consulta. Incluso se ofrece hacerlo por ley, una ley del diputado Mirabella que está en la legislatura desde hace más de un año, que es así, es una ley inconstitucional porque establece lo mismo que estamos haciendo, pero lo plantea de una manera vinculante, cosa que sería impropio de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución nacional y provincial. Así que llegado a este punto y preocupados, por lo menos en mi caso, y creo que lo compartimos con todos los dirigentes del Frente que me acompañan, preocupados por cualquier tipo de sospecha que pueda enturbiar el proceso electoral, porque entiendo que mi responsabilidad más importante, mi primera responsabilidad, mi primera prioridad como gobernador de Santa Fe es garantizar la transparencia del proceso electoral y de los resultados que surjan de la voluntad ciudadana en una elección que por otra parte todos suponemos que va a ser disputada, que va a ser peleada, y además porque queremos
preservar la discusión sobre la reforma de este bastardeo sobre el proceso que termina opacando lo que debiera ser una discusión con altura sobre el futuro de la provincia, que priorizara los acuerdos y no justamente las disidencias, porque ese es el sentido, el espíritu profundo de una reforma constitucional. Por ese motivo, he tomado la decisión, que he compartido con mi gabinete y también con toda la dirigencia del Frente Progresista, de suspender la aplicación del decreto, porque no quiero dar absolutamente ninguna excusa para que se pueda enturbiar el proceso electoral, para que se pueda seguir adelante con esta campaña de desprestigio sobre un proceso que siempre ha sido transparente en la provincia de Santa Fe, porque debemos decir que hace varios años que dejamos atrás los tiempos en que las urnas aparecían flotando en el río, o los tiempos en los que demorábamos 3 meses un escrutinio definitivo para saber quién era el gobernador de Santa Fe. Hace varios años que Santa Fe se destaca por tener el régimen electoral más transparente de la Argentina, que está siendo monitoreado además por varias de las organizaciones más importantes y más prestigiosas del país y de América del Sur en esta temática, en transparencia electoral. Así que queremos seguir manteniendo ese patrimonio que hemos construido todos los santafesinos y no queremos dar ningún lugar ni abrir ninguna ventana para que se pueda enturbiar, opacar un proceso que debe ser transparente. Finalmente, decirles que desde 1994, cuando se reforma la Constitución Nacional, o sea, hace 25 años, Santa Fe está en mora constitucional, porque en algunos aspectos nuestra Constitución provincial está en contradicción con la Constitución Nacional reformada en el 94, en otros aspectos está desactualizada, por lo cual tendremos que seguir esperando el proceso de reforma, pero no por eso vamos a dejar de alentarlo, de promoverlo, y no faltará oportunidad en los próximos tiempos para que volvamos sobre la idea de una consulta popular, que nos parece una experiencia que fortalece la democracia y le da voz al ciudadano común sobre el tema de la reforma y sobre otros temas trascendentes del futuro de Santa Fe. Así que esta es la decisión que queríamos comunicarles. Nos parece que es la mejor manera de aventar cualquier sospecha, cualquier duda, de evitar cualquier polémica alrededor del proceso electoral y de garantizar, como lo hemos hecho siempre, la transparencia de las elecciones para que ganen aquellos que los ciudadanos y ciudadanas de Santa Fe definan con su voto. Muchas gracias.